Buenas tardes a los jóvenes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Administración. Bienvenidos a la Universidad Maya Cancún, Universidad Maya Campus Cancún. Este miércoles, ya 14 de abril del año 2021, a la clase de Ética Profesional. Ya después de su regreso de las vacaciones de Semana Mayor y Pascua, pues aquí estamos para continuar con nuestro programa. La clase de hoy, jóvenes, como pueden ustedes notar, es la segunda. Si no me equivoco, todavía es la segunda de la segunda semana. Vamos a ver el tema el hombre y sus obligaciones. Entre ellos, un tema básico que es la moral. La moral, que viene del latín moris, que significa costumbre, o lo relativo a los usos y a las costumbres, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Se distingue de la ética en que esta es una moral transcultural o bien universal, aunque ambas se suelen confundir. La moral permite distinguir cuáles acciones son buenas y cuáles son malas, pero con criterios objetivos. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe de hacer o evitar para conservar la estabilidad social. El término moral tiene un sentido opuesto a lo que conocemos como inmoral. Inmoral significa que va en contra de la moral, o bien amoral, que es el que no tiene moral. O sea, es sin moral. El amoral. O sea, es una persona amoral que no tiene moral. La existencia de acciones susceptibles de valoración moral está fundamentada en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Abarca la acción de las personas en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción y referencia de los valores. Acuérdense que como personas que somos, debemos no solo de tener los valores, hay que practicarlos, aplicarlos, ejercitarlos. O sea, que no nada más se quede con el nombre. Si yo soy una persona honesta, bueno, con los actos se demuestra que efectivamente posees ese valor. No es nada más decir yo soy tal o cual, no. Los valores, como van a ver ustedes en el tema de más adelante, que es la axiología, así como está el nombre del desodorante Axe, que escribe Axi, le quita la E y le pone ideología. Tenemos axiología, que es la ciencia, una rama de la filosofía que estudia los valores, porque también existe la axiología jurídica, que es precisamente esta rama filosófica que estudia los valores, pero dentro del derecho. Aquí vamos a continuar viendo lo que es la moral. Los conceptos y las creencias sobre la moral llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a una cultura, religión, grupo u otro esquema de ideas que tienen como función la regulación del comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas codificaciones también puede ser conocida como moral y se considera que la sociedad depende del uso generalizado de esta para su existencia. En la práctica suelen haber conductas morales basadas no en planteamientos religiosos, sino coherentes con una determinada antropología. Pueden llegar a darse situaciones equívocas si se pretende dar valor ético a comportamientos que tengan su origen en la religión. La ética profesional está compuesta por varios elementos, entre ellos está el elemento también dogmático religioso, que es la cuestión de lo que no se debe de hacer, pues va muchas veces de la mano con la conducta coherente que debemos de realizar como una muestra de deber ser.
Por eso ya hemos visto también la diferencia entre ser y deber ser. Ser es, pues, podemos hablar de lo que podemos percibir en estos momentos, en realidad. Pero habría que ver si todos están actuando como debe de ser. Si no, pues habría que aplicar que se enderecen su camino para que apliquen sus conductas al deber ser. Bueno, hay diversas definiciones y concepciones de lo que en realidad significa la palabra moral, lo que ha sido tema de discusión con muchos filósofos a través del tiempo, y múltiples opiniones concuerdan en que el término moral representa aquello que permite distinguir entre el bien y el mal. O sea, pero hablando de los actos. Por eso ven que la ética estudia la bondad y la maldad de los actos humanos. Los actos humanos. Mientras que otros filósofos dicen que son solo las costumbres las que se evalúan virtuosas o bien perniciosas. El concepto de la moral se diferencia de la filosofía moral o ética, pues que la ética tiene otro nombre, es filosofía moral, también se le conoce con este nombre, en que esta última reflexiona racionalmente sobre los diversos esquemas morales con la finalidad de encontrar principios racionales que determinen las acciones éticamente correctas y las acciones éticamente incorrectas. Es decir, la ética busca principios absolutos o universales independientes de la moral de cada cultura. Según esta cultura, después que nosotros, pues, como mexicanos que somos, estamos también parte de nuestra cultura se piensa en una religiosidad, dado que pues, los conquistadores cuando llegaron a Tenochtitlan, pues la religión que fue impuesta fue la católica. Si hubieran venido los chinos, íbamos a ser budistas o, bueno, nos conquistaron. En este caso, estamos hablando del catolicismo. España es la que viene a ser casos reales en América. La historia. Todas las sociedades tienen un conjunto de conductas que son el núcleo de una concepción moral ampliamente compartida por los individuos del grupo. En Occidente han sido particularmente importantes las concepciones morales de las religiones como el judaísmo y el cristianismo. En Oriente, el confucianismo, el Confucio, o el budismo también han ejercido un fuerte influjo en el núcleo moral de las sociedades asiáticas. Bueno, si bien es frecuente remontar la reflexión moral occidental a lo dicho por las escuelas grecorromanas, donde la moral se enseñaba en forma de preceptos prácticos, la reflexión moral fue particularmente importante en la antigüedad egipcia, a juzgar por la gran cantidad de textos de carácter moral que han sobrevivido. En la antigüedad grecolatina se elaboraron numerosos textos tales como las máximas de los 7 sabios de Grecia, los versos dorados de los poetas de Grecia, o bien en forma de apólogos y alegorías, hasta que después se revistió de un carácter filosófico. Los antiguos romanos concedían a los mores maiorum, o sea, a los mayores, podemos decir, adultos mayores, mores maiorum, las costumbres de sus ancestros fijadas en una serie continuada de precedentes judiciales. Una importancia capital en la vida jurídica hasta tal punto que durante más de 2 siglos, aproximadamente hasta el siglo II antes de Cristo, fue la principal entre las fuentes de derecho. Su vigencia perdura a través de la codificación de dichos precedentes en un texto que llega hasta nosotros como la Ley de las 12 Tablas, elaborada alrededor del año 450 antes de Cristo. Ocupa importante lugar en las enseñanzas respecto de la moral, estos antecedentes de la moral que estamos viendo. Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y sobre todo entre los estoicos
Cicerón, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, etc. Los neoplatónicos se inspiraron en Platón y los estoicos cayeron en el misticismo. Los modernos han profundizado y completado las teorías de los antiguos filósofos. Pero ¿cuáles son realmente el origen de la moral? Esta palabra, este contenido. Sabemos qué significa, en qué se puede aplicar, cómo se puede ejemplificar, pero ¿de dónde viene esta palabra en su sentido que se le está dando, la connotación que se le está dando ahora que estamos en clase? Muchos científicos creen que la moral es un producto de la selección natural, o sea, a través de la evolución, que se considera que ha conservado comportamientos sociales favorables al éxito evolutivo de los grupos. Los grupos han ido evolucionando y esas costumbres buenas que han tenido a través de las generaciones son las que han subsistido a través del tiempo y por eso se menciona que es la cuestión de la selección natural como un antecedente donde podemos encontrar el origen de la moral. Las sociedades animales muestran muchos ejemplos de cohesión basada en la sumisión instintiva a lo que parece ser las leyes no escritas. Los grupos primitivos, antepasados de la especie humana, tenían sin duda una organización de este tipo que con el desarrollo de las facultades cerebrales se transformó progresivamente en institución de legislaciones explícitas y en el respeto a ellas. Bueno, las sociedades que se otorgaron leyes y las aplicaron resultaron ser más capaces para sobrevivir y proliferar que las libradas a la anarquía y a la competencia salvaje entre sus miembros. O sea, los antecedentes de la moral podemos encontrar, como se está mencionando aquí, que esto permitió entre los grupos, había grupos salvajes que no estaban organizados y grupos que sí. Y los que no estaban organizados, pues sucumbieron. Y los que sí estaban organizados, como les acabo de mencionar, pudieron sobrevivir. Esta idea la amplió un estudioso de la filosofía y de la ética, el señor Edward O. Wilson. Edward O. Wilson era un biólogo de Harvard bajo el nombre de sociobiología, para que abarcara todo el tejido social humano posible. Según Wilson, que ha resumido sus puntos de vista en una importante obra, Conscience, que se llama su obra, Conscience, todo nuestro sistema de valores, incluyendo las creencias, las virtudes y las normas relacionadas con ellas, es producto de la oportunidad evolutiva. El sistema existe simplemente porque resultó ser útil para el éxito evolutivo de los grupos que lo practicaron. Muchos filósofos y científicos sociales se han opuesto vigorosamente a la sociobiología, pues por diversas razones. Algunos ven en ella, pues, el espíritu de Charles Darwin, el darwinismo, hablando del darwinismo social, la posición empírico-lógica que defendió especialmente el filósofo inglés del siglo XIX, Herbert Spencer, o Herberto Spencer, para justificar sobre la base de la teoría de Darwin los excesos de la fórmula laissez-faire, dejar hacer. O sea, desde el punto de vista económico. En opinión de otros, la sociobiología exagera el papel del determinismo genético en detrimento de las influencias ambientales y promueve las discriminaciones raciales y además las sociales. Una acertada crítica a Edward Wilson fue la que realizó este señor Llano, en la que considera el singular comportamiento ético del ser humano en comparación con los animales. Al margen de polémicas, es claro que el avance de las sociedades ha tenido lugar con el desarrollo adecuado de las leyes, cuando éste se agarra.
De otro lado, la antropología comparada muestra claramente que las leyes varían según los pueblos y las épocas, lo que no necesariamente se explica según las jerarquías desde el punto de vista zoológico. Sea o cual fue el origen de nuestro comportamiento ético, existen buenas razones para creer que por la evolución biológica y más seguramente por el desarrollo cultural, la moral ha evolucionado de forma progresiva desde una forma puramente pragmática y utilitaria hasta llegar a una concepción más abstracta de lo que debemos de entender por lo que es el bien y el mal. La mayoría de las civilizaciones distinguen entre las legislaciones dictadas por consideraciones de convivencia y normas éticas, que estas están basadas en valores absolutos. Estas siguen siendo polémicas en cierta medida, como demuestran, por ejemplo, los principales debates sobre bioética, pero la distinción misma entre el bien y el mal parece hallarse profundamente enraizada en la naturaleza humana, esto es, en el punto capital de la cuestión. Tenemos los enfoques relativos a lo moral. Habitualmente se usa el término moral para referirse a una serie de preceptos, valores, permisos e ideales con las que un grupo humano se guía en una determinada época histórica. También puede referirse al código personal de conducta de alguien. Moral con mayúscula se utiliza para referirse a una disciplina filosófica, la filosofía moral, que se ocupa de reflexionar acerca de nuestros códigos morales. Al referirse a la ética o moral cristiana, este estudioso de la ética, von Hildebrand, afirmó que se trataba de un análisis filosófico estricto. Tal afirmación se basa en que parte de datos de experiencia sobre lo que se puede razonar de manera adecuada. La moral y la ética. Normalmente solemos confundir estos dos conceptos. Aparentemente son lo mismo, pero no. Uno estudia al otro. Varios autores consideran como sinónimos estos términos debido a que sus orígenes etimológicos son similares y remiten al carácter propio de los hábitos de un grupo. Sin embargo, en otros contextos se utiliza el término ética para referirse a la filosofía moral, que es el otro nombre con el que conocemos a la ética. Mientras que moral, minúscula, se refiere a los diferentes códigos de comportamiento concretos. Estaba leyendo historia de México y hay un exgobernador, un cacique, don Gonzalo N. Santos, que él, ya ven, pues era la corrupción cuando estaba el partido oficial en el poder, y él decía, él daba una definición, digo, no chistosa, un tanto cínica, de lo que es la moral. Él decía, la moral es un árbol que da moras. Háganlo. Cuando estamos viendo que la moral es relacionado con lo correcto, con lo que debe ser. Pero es, digo, y quiere decir que si tú hablabas de moral, iba a salir una porquería con esta descripción que hace don Gonzalo N. Santos de lo que es la moral para este periodo. Bueno. Sin embargo, en otros contextos se utiliza el término ética para referirse a la filosofía moral, mientras que moral se refiere a los diferentes códigos de comportamiento. Algunas posturas conciben la ética como el conjunto de normas sugeridas por un filósofo o proveniente de una religión, en tanto que la moral se le designa el grado de acatamiento que los individuos dispensan a las normas imperantes del grupo social. No todos acuerdan con dicha distinción y por eso, en un sentido práctico, ambos términos se usan indistintamente
y a menudo no se distingue entre los dos conceptos y los hacen equivalentes, cuando la ética estudia lo relacionado con la moral. El matiz que las delimita está en la observación o aplicación práctica de la norma que entraña el mandato ético. Por ello, la norma ética siempre será teórica, en tanto que la moral o la costumbre será su aplicación práctica, según este punto de vista. Podemos decir que la moral se basa en los valores que dicta la conciencia, que a su vez están basados en costumbres aprendidas previamente. Dicho punto de vista dice que la moral no es absoluta o universal, ya que su vigencia depende de las costumbres de una región, y aquí vendría el relativismo cultural. El valor es, pues, el núcleo de toda moral, y cada persona tiene unos valores determinados, igualmente como tiene una cultura que lo o la identifica. Pero por otra parte, la universalidad de algún sistema moral es uno de los objetivos de la ética objetiva, cuyo contenido o efecto no se considera relativo ni subjetivo, sino efectivo y aplicable para todo hombre racional, bajo un contexto determinado, siempre y cuando el agente capaz de comportamiento pueda actuar de manera racional, entendido como aquello en lo que todos los seres humanos pueden estar de acuerdo cuando decidan buscar un comportamiento moral específico que se juzgó de bien o correcto, que mantenga o cause aceptable calidad de vida o evite alguna consecuencia inconveniente y que surja a causa de la repetición de ciertos comportamientos probables para la humanidad. Hay un filósofo, creo que ya han oído hablar de él, Immanuel Kant, o Immanuel Kant, por medio de su imperativo categórico, hizo el intento de dar bases a una moral objetiva, nacida de la razón y más allá de la religión. Una de las principales objeciones que se oponen a sus razonamientos es el uso obligatorio de la verdad y del deber con exclusión de lo que es el sentido. La crítica que hace Federico Nietzsche, este filósofo alemán, que fíjense, tuvo una enfermedad, llegó a tener sífilis, no la curó, se le subió hasta la cabeza, fíjense, y estando en estas condiciones creó un enorme sistema filosófico. Este Federico Nietzsche tiene obras de superhombre, así hablaba Zaratustra, y él pues tenía eso de superhombre, la misma mentalidad de ese aspecto de Hitler, de que se debía exterminar a enfermos, discapacitados, para dar entrada a lo que va a ser en un futuro la figura del superhombre. No estamos hablando de Superman primero, teniendo concebir al hombre perfecto, sin enfermedad, sin discapacidad, sin nada. El superhombre, pues ese era Federico Nietzsche. Y él cuando le preguntaron sobre la ética y la moral, él subrayó que los códigos morales y las éticas que estudian o fundamentan estos códigos morales se presentan como desveladoras de profundas verdades sobre el ser humano. Es famoso su análisis de la moral cristiana, en el que manifiesta cómo los valores cristianos, por ejemplo, la humildad o la compasión, se basan realmente en la hipocresía y en el resentimiento, según Federico Nietzsche. Los valores morales son estratagemas y dominio de unos hombres para otros, pero podemos mencionar en este aspecto que estamos viendo, a ver, permíteme un minutito. Aquí es importante resaltar, jóvenes, este aspecto
y lo que decía este señor don Federico Nietzsche, porque vean ustedes cómo analiza lo que es la cuestión de la humildad y de la compasión, que están basados realmente en lo que es la hipocresía y el resentimiento del ser humano. Bueno, también este filósofo emprende una genealogía de lo que es la moral. Se trata de hacer un análisis psicológico y de uso del lenguaje a partir de textos éticos y morales y de observaciones de conductas iguales, o sea, de conductas morales. Para Federico Nietzsche, en su obra La genealogía de la moral, nos dice que las morales y las éticas que hacen pasar por verdaderos y universales unos valores son morales de esclavos. Su propuesta entraña la total libertad creativa de cada hombre en el más estricto sentido, en un sentido parecido al que se aplica cuando se habla en el arte contemporáneo de la libertad de un artista. La moral de los señores rechaza con, elaborar un elenco de valores exigibles a los demás. Cada hombre ha de realizar sus deseos y dejar que también se expresen los deseos de los demás, sin códigos verdaderamente previos. Esto es la cuestión de la genealogía de don Federico Nietzsche. Bueno, tenemos aparte lo que es la teología moral. Cuando hablamos de teología, vamos a refiriéndonos también a la cuestión de Dios. En el cristianismo hay un área de estudio teológico que considera la moral como la determinación de lo que dicta lo malo y lo bueno. En esta idea, el mal moral es entendido como el pecado, la injusticia, la maldad, aquello que se opone al bien moral, entendido este bien moral como la voluntad de Dios, lo santo, la justicia, la bondad. Esta creencia propia de la fe cristiana considera los actos inmorales como ofensas hacia Dios, que conllevan la separación entre el hombre y él, y rompen el orden necesario para vivir. Los cristianos sí consideran a la moral como algo universal, ya que en la Biblia se describe que todos los hombres, incluso los gentiles, tienen una ley escrita en sus corazones, o sea, una ley natural, que fue dada por Dios, que es manifestada como una moralidad innata que traemos al nacer y que constituye la raíz espiritual de la conciencia humana. También se considera que la existencia de la inmoralidad como un fenómeno es resultado del libre albedrío del hombre, por el cual Dios dio al ser humano la capacidad de decidir o elegir libremente entre el bien y el mal, y asimismo entre la bendición o bien la maldición. Esto es lo que fue la teología moral. Tenemos después lo que es la moral objetiva. ¿Qué es la moral objetiva? Es el conjunto de normas morales. Así se le llama el conjunto de normas morales. Se llama moral objetiva. Al conjunto de normas jurídicas, ¿cómo le llamamos? Derecho. Bueno, y se llama así porque estas normas existen como hechos sociales, independientemente de que un sujeto quiera acatarlas o no. Los actos morales provienen del convencimiento de que el actuar de un individuo siempre se realiza por ciertos fines y que todo el que hace algo lo debe de hacer con un fin, a menos que no controle su razón, como ocurre en variadas situaciones. Sin embargo, las realidades sociológicas sugieren que las personas suelen actuar por inercia, costumbre, tradición irrazonada, o sea, que no lo piensan, o la llamada mentalidad de masa. Opuesto a esta postura de autojustificación está la aceptación por parte del individuo y de su responsabilidad. Ejercitando los valores morales,
puede convertirse en el artífice de su destino como persona de buen criterio. A lo largo de la historia y de las diferentes culturas, han existido distintas visiones de la moral. Generalmente la moral se aplica en áreas en las que las decisiones de las personas expresan una intención relativa a otros individuos. De hecho, existe una disputa académica sobre si la moral puede existir solamente en la presencia de una sociedad o también en un individuo hipotético sin relación con otros. La moralidad se mide también cuando la persona está sola, no siendo observada por nadie. Por ejemplo, en situaciones donde se requiere tener mucha integridad. Tenemos lo que vamos a ver a continuación, las dicotomías morales, autonomía y heteronomía. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de algo interior, y heteronomía, estamos hablando de conductas exteriores. Una concepción de la moralidad puede tender hacia cualquiera de las posibles direcciones en un campo determinado. De hecho, existen normas morales que recomiendan ciertas restricciones sobre el comportamiento externo, que es la heteronomía, así como existen morales que recomiendan una autodeterminación totalmente libre, o sea, lo interno, la autonomía, y una variedad de posiciones intermedias. En el fondo, la verdadera comprensión de la autonomía de la moral radica en la pregunta sobre la fundamentación de la libertad. Se puede afirmar la autonomía del ser libre y a la vez subrayar que tal autonomía no es absoluta, pues depende de muchos factores, no solo de los cambiantes. Y volvemos a retomar el aspecto de inmoral y de lo amoral. Dentro del concepto de moral surgen otros dos conceptos que son cada uno a su manera, son antónimos y que no deben ser confundidos. Uno es el de inmoral, el cual hace referencia a todo aquel comportamiento o persona que viola una norma moral específica o bien una norma social. Cuando se dice que una persona actúa inmoralmente, se quiere decir que está actuando de forma incorrecta, está haciendo mal. Por otra parte, el concepto de amoral o amoralidad hace referencia a una postura en que las personas se consideran carentes de moral, por lo que no consideran que los hechos o actos humanos sean malos o sean buenos, correctos o incorrectos. La mayor defensa de la amoralidad la realiza en el taoísmo, en el cual se considera que la moral corrompe al ser humano, obligando a hacer cosas buenas cuando no está preparado y prohibiéndole hacer cosas malas cuando necesita experimentar para darse cuenta de las repercusiones de sus actos. Esto es lo que dice el taoísmo. Todo lo moral, según ellos, implica forzar la naturaleza del ser humano y es fruto de la desconfianza y el miedo a los demás, a lo que puedan hacer si no están sometidos al estricto gobierno de unas leyes que rijan su comportamiento. En el caso de la ética cristiana, se reconoce un código moral que en modo alguno es un orden rígido que sofoca la personalidad del ser humano. El ser humano es un ser moral porque tiene capacidad de elegir a la hora de actuar, es responsable de sus actos y es capaz de evaluar las consecuencias que de ellos se derivan. La conciencia moral se manifiesta en la pregunta: ¿qué debo hacer? Cuando usted está frente a una situación X y están, digo que es como el caso que se encuentra en un celular. Primero dices, bueno, qué suerte, pero no dices, bueno, qué mal alguien me dejó, o esta persona. Pero después empieza a pensar y ve que es un iPhone, esos caros, no, pues ya me rayé, pero está malo porque empiezan a tener conflictos, no, pues lo correcto que sería devolverse a su dueño, porque este celular tiene dueño.
No es quedárselo. Esperar que llame, se sencilla que sea efectivamente la persona y se la entrega en el lugar que quiere, sin esperar nada a cambio más que la satisfacción del deber cumplido. Hay que ser empáticos. La palabra empatía significa ponernos en los zapatos de otro. Ustedes pondrían un celular, estarían pidiendo un milagro de que puedan ustedes llamar y la persona conteste y se les va a responder. Por eso, si hacemos bien, recibimos bien, o como dice la ley del karma, tú simplemente vas a recibir lo que es. La ley del universo. Desde el punto de vista también de la filosofía. No estamos haciendo ninguna publicidad muy diferente de lo que estamos hablando de pues, esta materia tiene mucho que ver con la filosofía. Bueno, ¿qué debo hacer? Para responder, las personas deben pensar razonadamente sobre lo bueno y lo malo, comportarse con arreglo a lo que es naturalmente bueno y se convierte en un valor moral. Y las normas morales desarrollan y protegen esos valores. Así el valor de la vida aparece protegido con la norma no matarás. Los animales no son capaces de decidir reflexivamente, no se preguntan qué deben hacer. Su vida es ajena al ámbito de lo moral, por eso decimos que son amorales. Ya queda menos de un minuto. Ahora que se corte, regresamos al Zoom para continuar con la clase de hoy. Señoritas, muchas gracias.